cuando me hablan de ciudades del futuro, doctor Enrique, se me parece mucho lo que hacen las cajas de compensación y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque las ciudades del futuro tienen que generar igualdad y una ciudad del futuro tiene que generar oportunidades. Para los que no me conocen mucho, yo soy de Medellín y nací en una comuna que es la comuna nororiental de Medellín. El club social mío era Confama. Allá se encontraban empresarios y se encontraban trabajadores. Y era el momento en que no había diferencias sociales. Una ciudad del futuro es una ciudad que empieza a generar oportunidades para todos. Cuando yo estaba viendo esta gran exposición y con toda la admiración para el doctor Hidalgo, el arquitecto Hidalgo, yo pensaba que Medellín es un ejemplo de lo que es una ciudad del futuro. Ha sido un ejemplo en el tema de renovación urbana, ha sido un ejemplo en el tema de mejoramiento integral de barrios, ha sido un ejemplo en el transporte urbano, ha sido un ejemplo en el tema ambiental. Tenemos baches de malas administraciones, eso nos pasa a todos, pero lo bueno de Medellín es que ha tenido, con una sesión, ha tenido un conjunto de administraciones que pueden tener diferencias políticas, pero que siempre tienen un plan hacia el futuro. Entonces en Medellín, cuando usted va a la Junta del Metro, sabe cuáles son las siguientes líneas que se van a desarrollar en los próximos 50 años y cómo vamos a unir esas líneas con el área metropolitana. Si usted va a empresas públicas de Medellín, del cual tengo el honor de ser miembro de su junta directiva, uno de los temas que más trabajamos es en mejorar el entorno urbano de los barrios que por el crecimiento desorganizado anterior se tienen que mejorar para generar igualdad. Entonces yo quiero terminar esta pequeña introducción diciendo una ciudad del futuro es una ciudad que genera oportunidades. El concepto de Smart City no es un concepto que empezó en el año 2000, pero que ya ha evolucionado. Y ha evolucionado porque ya no hablamos solamente en el tema tecnológico, sino que nosotros hablamos, doctor David, es en el tema de tener una ciudad social, sostenible, que quiere decir que vaya de la mano del medio ambiente y que sí utilice la tecnología para ir moldeando lo que va a ser la ciudad. ¿Qué significa esto? Nosotros, como tú señalabas en tu presentación, diseñamos las ciudades, pero después, si no las diseñamos bien, las ciudades nos diseñan a nosotros. Si tú hablas a una persona de Medellín, se siente orgulloso de su ciudad, se siente orgulloso de lo que ha generado su ciudad. Y eso me pasó una vez cuando visité una ciudad estuve visitando España y estuve en un tema, visitando todo un proceso de remodelación en Vigo y le pregunté al señor director, ¿usted qué piensa de su ciudad? Se sacó la cabeza del computador para decirme, me siento orgulloso de mi ciudad. Entonces una ciudad del futuro es la que empieza a moldear la ciudadanía porque una ciudad tiene que generar oportunidades para esa ciudadanía. Y esa es la verdadera ciudad moderna, en mi sentir. Entonces, por ahí quiero empezar la conversación. No, gracias. Mira, gracias Luis Felipe. No, bueno, me parece más súper provocador tu inicio, porque dije al principio de la admiración que le tengo a Medellín y ya que lo citas, porque me parece realmente muy evidente, voy a poner dos anécdotas que me hablan también de eso y que coincido contigo en que Medellín es la ciudad del futuro. La primera anécdota es cuando, creo que la primera vez que vine a Medellín, yo estaba recién por participar en un gobierno local, el gobierno local en Zapopan, en Jalisco, y bueno, fui invitado y tuve posibilidad de hablar con David, me acuerdo, tuve una charla con David Escobar, que me puso la película perfecta de por qué había pasado lo que había pasado, y yo dije, esto es como, aquí tengo todo, yo voy a regresar con el alcalde de la ciudad y le voy a decir, mire, hay que hacer esto. Creo que lo más importante de Medellín es que ellos siempre reconocieron que cada ciudad tiene que construir su propia historia,
que la historia de ellos nos las han compartido con una generosidad enorme, por eso puse al principio el libro Ciudad sin muros, porque me parece que la generosidad con que David y todos los actores de un par de administraciones que han hecho, muchas administraciones que han hecho cosas extraordinarias, han sido muy generosos en compartirlas, pero es bien difícil hacer la suya. O sea, lo que hicieron en Medellín fue muy complicado, a nosotros no pudimos hacer lo mismo, hicimos otras cosas, pero fue muy difícil. Pero la segunda anécdota que también habla de esta ciudad de futuro es, en una de estas venidas, me hicieron una cita con la directora de EPM, no, de EPM, de la EDU, de la Empresa de Desarrollo Urbano, y me citó un sábado a las 7 de la mañana, lo cual para el contexto mexicano era muy raro que alguien primero te hiciera una cita de trabajo a las 7 de la mañana y menos en sábado, ¿no? Me dijeron que eso ocurría acá normal. Llegué muy temprano para mí. Yo tenía clases en la Bolivariana a las 6 de la mañana. Sí, eso me han dicho. Es inhumano. Digo, ahora que ya he venido más y que ya he entendido que eso, pero en ese entonces para mí fue una cosa que no sabía si era cierto. Yo creo que hasta David le pregunté que si era cierto esa cita que me estaban haciendo. Y bueno, sí, me atendió y fue muy bien. Y cuando salí de ahí y tomo un taxi, el taxista, yo creo que me vio con la cara desvelado, me dice, oiga, ¿usted dónde viene de México? Está cansado, ¿verdad? Dije, sí, es que me hice una cita a las 7 de la mañana, un sábado que... Espere. Entonces para y va por un café, me dice, tome un tintico para que despierte. Me regala un, ¿no? Y esa generosidad fue la primera parte de una conversación que tuvimos de ahí al hotel, donde me fue platicando lo orgulloso que estaba de la ciudad. Y él me contó de la ciudad. Y los principales promotores de la ciudad han sido los paisas, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con lo que tú dices. Y yo creo que estas ciudades del futuro son estas ciudades que tienen esa fortaleza. Claro que tienen retos, ya han pasado, como tú dices, por baches. Y es muy difícil que eso no ocurra por la diversidad, pero creo que hay mucho que aprender en eso. Sobre eso, Medellín tiene un ADN. El ADN de Medellín tenemos una clase empresarial a la cual admiramos. Ser emprendedor en Medellín es sinónimo de orgullo y eso hace parte de nuestro ADN. Hemos logrado construir una ciudad a través de temas tecnológicos donde nos identifican, todo el tema de Ruta N, pero todavía tenemos inmensos retos como país. Tenemos un país donde tenemos 1.3 millones de hogares con déficit cuantitativo, 1.1 con déficit cualitativo. ¿Y eso qué significa, arquitecto? Significa que hemos crecido desorganizadamente y que una ciudad cuando crece desorganizadamente, pues se genera una fractura, una herida, y volver a cerrar esa fractura no es fácil. Por eso lo que hizo Medellín, por ejemplo, en la Comuna 13, que es un ejemplo a nivel mundial, poder tener las escaleras eléctricas, que ahorita pues sí es un medio de transporte, porque cuando tú ves en unas montañas, tienes personas de la tercera edad, pues llegar a su casa a veces se convertía en imposible. Entonces, la idea de pensar en unas escaleras eléctricas, que empezó como una idea de un ciudadano, que mandó muchas cartas y después un político, porque la buena política es necesaria, la convirtió en una realidad, hizo que se empezara a transformar el territorio. Con eso, ¿qué les quiero decir? Que la idea de ciudad no es de una persona, la idea de ciudad es una idea colectiva, donde se mezclan un montón de intereses. Tal vez uno de los avances más importantes que nosotros tenemos como país es la Ley 388 de 1997, que regula cómo se deben hacer los planes de ordenamiento territorial. Eso que parece lejos, es una ley que va a cumplir 30 años, es muy poco para planear un país, pero nos ha servido y vamos a ver en el corto o mediano plazo sus avances. Tal vez el avance más importante para mí es que dentro de la planeación siempre tenemos que tener la estructura ambiental. Y empezamos desde la Constitución a señalar que todos los derechos son derechos relativos siempre y cuando tengan que ir con el medio ambiente. O sea, tenemos que respetar el medio ambiente para poder crecer como ciudad. Lo segundo que hace esa ley es, en esa concertación que se tiene que hacer entre las corporaciones autónomas, es mejorar el espacio público. Y el espacio público, doctor Maya, es fundamental para una ciudad. El espacio público es donde nos vamos a encontrar. El espacio público es donde cualquier persona, independiente de su raza, origen, ingresos, nos podemos encontrar en ese espacio público. Y pasamos de tener un promedio de 3 metros cuadrados de espacio público a lograr unos estándares de 10 metros de espacio público.
Eso es un avance muy importante desde el punto de vista democrático. El otro avance que era fundamental es que desarrollamos una política de vivienda con todos estos señores, que son las cajas de compensación, señores y señoras, donde podíamos lograr construir vivienda de calidad. Entonces, cuando hablamos de ciudades con oportunidades, las cajas de compensación, cuando empezamos a hacer todos estos procesos con Mi Casa Ya, que lo han querido destruir, pero ha sido tan fuerte que no se ha dejado destruir, logramos disminuir el déficit de una forma muy importante. Y como ustedes los tienen en el TEC, acá nosotros tenemos la Universidad de los Andes, donde hizo un estudio y lo que se demostró es que la política de vivienda bien desarrollada generó que los riesgos de corrupción fueran cero. ¿Eso qué significó? Que se le trasladó al ciudadano el beneficio. ¿Eso qué significó? Que este país, a veces nosotros nos creemos lo bueno, fue entre los 3 países que más construyó vivienda de interés social, no de Latinoamérica, sino del mundo. Y cuando empezamos a revisar dónde se estaban construyendo esas viviendas, gracias a la ayuda de las cajas de compensación, estaban en mejores centralidades. Las cajas de compensación además nos traían servicios para que las personas se pudieran estabilizar. ¿Qué servicios están las cajas? La salud también la ha querido destruir, pero gracias a las cajas hoy tenemos acceso a que todavía no hayan destruido el sistema de salud. Tenemos acceso a una mejor educación. Acá las cajas nos ayudaban con jardines, nos ayudaban con colegios en los proyectos de vivienda, y eso hizo que ese estudio de la Universidad de los Andes señalara algo que es fundamental, y es que todas esas personas que recibieron una vivienda tuvieron mejor acceso de calidad de vida, se los quitamos a la pobreza y los estabilizamos en la clase media, y los hijos tuvieron mayor margen de acceso a educación. ¿Qué estamos generando ahí? Ciudades con oportunidades. Yo creo que la ciudad como tal también es un derecho, porque una buena ciudad, vuelvo a decir, moldea al ciudadano. Una buena ciudad que genere oportunidades atrae el capital humano. Tú lo decías en tu exposición, el 80% de las ciudades se están atrayendo, de la población está viviendo en ciudades. Quiere decir que cuando tú vas a ver eso en impuestos, casi todos los impuestos de un país se generan en unas ciudades. Pero si tú tienes una ciudad competitiva, por ejemplo como es Medellín, tú atraes capital humano y lo dejas en la ciudad, no se va a ir para otro país. Una ciudad competitiva y una buena ciudad genera riqueza, y eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Y yo sí creo que la riqueza es buena, porque entre más riqueza tenemos menos pobreza. Cuando uno ve los márgenes, representante Oscar, de cuando sale el gobierno a decir hemos reducido la pobreza, el 90% de esa reducción de la pobreza se dio gracias a los empresarios que generaron empleos y a la riqueza, no a los programas sociales del gobierno que se han implementado de una forma muy lenta o precaria. Entonces, si tenemos ciudades con riqueza, vamos a tener menos pobreza, y esa debe ser la apuesta de las ciudades del futuro. Gracias. Me parece que lo que conversabas y platicamos hace un rato acerca de estas propuestas de vivienda son tremendamente significativas en una condición que yo no traté en la presentación, pero es porque es todo un tema aparte, que es el tema de la vivienda, ¿no? O sea, la manera en que vamos a vivir juntos, la manera en que distribuimos la operación de espacio hogar, ¿no? Entre distintos modos de ser familia, ¿no? Distintos modos de movernos, ¿no? De trabajar, condiciona mucho también como un reto de la ciudad. Es decir, me parece que la otra vía paralela a la de las ciudades del futuro es la vivienda del futuro, ¿no? Y esa vivienda del futuro pasa por materiales, pasa no solamente por ubicación, también por las formas de la vivienda, pasa por quiénes están, pasa por la diversidad de medios de acceder a ella, de dejarle y de moverte a otro lado. Es decir, creo que la operación interesante y el reto fuerte al que nos enfrentamos tiene que ver con esa combinación entre, por un lado, el tema de ciudad, ¿no? en algo que además también llamamos los paisajes consecuentes, ¿no? Los paisajes consecuentes son esta idea de una transformación que estamos generando en un continuo entre ciudad y medio natural, ¿no? Y que tiene que ver con esas decisiones que se van tomando en la ciudad y que están afectando el medio natural. Porque también hay que decir que hay bastante perversidad, y es el reto y el problema de las ciudades, ¿no? Y me acuerdo uno de los casos como más emblemáticos que ustedes han oído es cuando uno va a Holanda, por ejemplo, ¿no? Es decir,
pareciera que todo es perfecto, pero la estructura y esa riqueza de Holanda no tiene que ver con el territorio de este pequeño país que se llama Holanda, sino que mucha de esa riqueza de esas compañías holandesas es porque están explotando África, ¿no? Y eso les permite la riqueza de parecer que no pasa nada, ¿no? Y eso me parece que es un tema que es una demanda, yo diría, del planeta para organizarnos y ser responsables de que de este confort que tengamos en nuestros países, en nuestras ciudades, tenga que ver también con no depender y no afectar a otros para lograr el nuestro, ¿no? Me parece que ahí hay una posibilidad enorme en estas construcciones, en estas construcciones de futuro, cuando ponemos al planeta en la ecuación. De acuerdo, y por eso cuando hablamos de ciudades de futuro, hay algo que yo siempre traigo a la mesa y es los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando uno mira todos esos objetivos de desarrollo sostenible que se generaron en el año 2016, lo primero que nos dice es, usted tiene que poner a la persona como el centro de desarrollo. Después que usted tenga a la persona y cómo va a desarrollar a la persona, tiene que sí empezar a generar el tema de la ciudad. Por eso, cuando hablamos de ciudades inteligentes o ciudades del futuro, y tú traías estas imágenes, las ciudades del futuro las vamos a ir desarrollando nosotros día a día. Una ciudad inteligente es aquella que coloca, como se los decía, a las personas en el centro del desarrollo, que tiene la agilidad para incorporar las tecnologías a ese desarrollo. ¿Cómo vamos a hacer para llegar mucho más rápido? ¿Cómo vamos a tener un mejor sistema de transporte? ¿Cómo vamos a privilegiar el tema del uso de la bicicleta? ¿Cómo vamos a generar unos espacios públicos que tengan una conexión con el medio ambiente? Esa es una ciudad del futuro. ¿Cómo vamos a generar esa comunicación urbana? ¿Cómo vamos a generar espacios donde la innovación no se genera en un cuarto cerrado? Cuando uno mira lo que hace Facebook, cuando se convirtió en Meta, y todo, busca que todos se puedan sentar a hablar, los arquitectos, los abogados, los ingenieros. ¿Por qué? Porque en ese hablar, en ese comunicar, se genera la innovación, se genera la idea. Uno no puede tener espacios cerrados donde no puedan entrar ideas. Eso tiene que ser en una ciudad donde se genere esa innovación. ¿Qué es lo que tiene que generar una ciudad? Pues eso, que sean innovadoras, que sean competitivas, que sean atractivas y que sean resilientes. ¿Qué es lo que debe ser una ciudad moderna? Una ciudad que combine ese desarrollo personal de las personas, del ciudadano, dándole la naturaleza de lo que significa ser ciudadano, y ser ciudadano significa tener buen acceso a educación pública, tener buen acceso a educación, tener buen acceso a salud y que todos tengamos el mismo acceso. Si todos en una ciudad logramos tener eso, estamos generando una ciudad del futuro. Una ciudad que sea respetuosa con el medio ambiente. Si nosotros generamos oportunidades, todas estas laderas que han sido invadidas en Medellín y que son invadidas en Cali y que fueron invadidas en Bogotá, pues no sería necesario, porque lo que hacemos es segregar a las familias. Y nosotros tenemos es que traer a esas personas a la ciudad. ¿Y quién gana con eso? Pues ganamos todos, porque eliminamos riesgos de violencia, pero además logramos algo muy importante en estos objetivos de desarrollo sostenible, y es que esas personas puedan ingresar a la red económica de la ciudad, generando esa riqueza. Entonces, yo sí creo que la ciudad del futuro tiene que tener tecnología, todos nos la imaginamos, tenemos que utilizar la tecnología, además todos los días la utilizamos cuando utilizamos el Waze, cuando miramos el clima para saber qué ropa ponernos, cuando miramos cómo está el tráfico en un momento determinado, pero tenemos que tener la posibilidad de que esa ciudad y esa tecnología sí se revierta en una mejor calidad de vida para el ciudadano. A eso habría que sumarle un concepto también muy reciente que tiene que ver con lo que estás diciendo, que es el de las ciudades biofílicas. Digamos, un concepto y una forma de operar en la ciudad, en la arquitectura y el urbanismo, tiene que ver con el diseño regenerativo, que tiene que ver con la cultura regenerativa. Hace muchos años, cuando armaba yo un evento que se llama Complot para discutir la ciudad, estuvo por ahí alguien que está aquí en Medellín, que se llama Josep Boigas, y hizo una frase que me pareció muy buena y que la he llevado conmigo durante mucho tiempo, que es: dejar de construir también es hacer arquitectura. O sea, hay veces
que no hacer algo le hace mucho más bien que hacerlo, ¿no? Y me refiero a tantas veces que se hacen cosas malas. Y entonces, en el caso de las ciudades, de repente la cultura regenerativa, el diseño regenerativo tiene que ver precisamente con no hacer, de repente no construyas, no hagas más, echa a andar lo que funciona, lo que tienes, hazlo funcionar, reduce la huella. Y por otro lado, biofílica en el sentido de que veamos todas las especies. También creo que tuvimos ahí algún problema, digamos, antropocéntrico, ¿no? Con poner al centro solamente a la persona y no darnos cuenta que hay una serie de seres que son fundamentales para que estemos bien. Es decir, la idea del diseño biofílico y las ciudades es, si no tenemos abejas, y se ha hablado mucho, pues se acaba la humanidad, ¿no? Se acaba la polinización y se acaban... Entonces, tenemos que entender todos los cruces de fauna. Es decir, hay una serie de condiciones naturales para que el humano pueda subsistir que son fundamentales y que hoy las ciudades es importante que los veamos. Hay ejemplos extraordinarios aquí en Medellín de lo que están haciendo con el diseño biofílico, con el diseño regenerativo, con las ciudades biofílicas. Hay casos extraordinarios que están haciendo que me ha tocado visitar y me parece que esas son cosas que tenemos que llevar para entender esta relación clarísima, no solamente del hombre con la naturaleza cuando sales al campo, cuando vas a la montaña, sino también cuando estás en la ciudad. Y creo que eso, sumado a los elementos que dice Luis Felipe, yo creo que serían los que tendrían que estar hablando de cómo vernos en un futuro, ¿no? Lo leí en un artículo tuyo publicado donde decía la ciudad debe inspirar, no se debe convertir en una selva de cemento y la ciudad tiene que convertirse como es una colmena pensando en la abeja y no solamente la abeja en la colmena. O sea, tenemos que volver al ciudadano. Laura también lo decía en su exposición, hay que generar incentivos para tener ciudades mucho más sostenibles, disminuir todo el tema de emisiones, pero la mejor política para una ciudad, doctora Laura, es que lleguen rápidamente los subsidios, que efectivamente esos subsidios se conviertan en una vivienda, que se desembolsen rápidamente los créditos. ¿Por qué? Porque una familia que gana entre 1 y 2 salarios mínimos y que tiene la bendición de recibir un subsidio de una caja de compensación o del gobierno y un crédito del Fondo Nacional del Ahorro, que es la entidad con los menores intereses, esa persona no se va a tener que ir a invadir. Cuando una persona invade, lo que sí estamos es, primero, generando otra ruptura social y 2, estamos colocando en peligro los estructurantes ambientales de una determinada zona. Entonces, la primera política es que efectivamente volver al dinamismo que se tenía en estos subsidios, donde los mayores beneficiados fueron las cajas de compensación, porque se combinaron un montón de subsidios, los de la caja, el subsidio a la tasa, y eso logró algo fundamental que lo hablábamos en nuestro almuerzo, y es una familia en Colombia, además cuando hace parte de una caja de compensación, se gastaba el 50 o 60% de su sueldo pagando un arriendo. Y a veces tenían que vivir en inquilinatos y unas condiciones muy difíciles. Gracias a la política de vivienda que se ha logrado construir en Colombia, esa misma persona se estaba gastando entre el 20 y máximo el 30%. ¿Qué significa? Que primero lo logras estabilizar en clase media, que tienes acceso a todos los servicios que le dan las cajas o el gobierno, y 3, que están logrando que esa persona, sus recursos de bolsillo, los destine a tener una mejor alimentación, una mejor educación o hasta un mejor ocio, que es fundamental para uno desarrollarse como familia. Entonces, una ciudad del futuro es una ciudad, como se los decía, que genere igualdad social, que genere oportunidades, que coja todas estas herramientas y no se vea como un periodo de 4 años, sino que efectivamente sí podamos planear a un periodo de 50 años y que eso genere una mejor ciudadanía, porque vuelvo a decir, la ciudad es un derecho como en sí, es un derecho de segunda generación. Yo sí creo que la ciudad es igual de importante. Cuando decimos el derecho ambiental, debemos tener el derecho a la ciudad, porque si tenemos una gran ciudad que nos genere oportunidades y que esas personas se quieran vivir en esa ciudad, vamos a lograr que estas ciudades se puedan, lo que tú decías, ir mejorando en el largo plazo. Tal vez las fotos que de la siguiente conferencia en 10 años, vamos a ver que todos a lo mejor no estemos pegados del celular, que ya todo esté mucho más sistematizado, pero ojalá toda esa tecnología lo pensemos, esa inteligencia artificial no elimine el humanismo, sino que antes genere más humanismo, dándole más oportunidades al ciudadano. Claro. Fíjate, ahora que decías, me sorprendió el acceso a la vivienda a quien gana 2 salarios mínimos. O sea, hablando, eso es vivienda social.
En México hoy no hay una política de vivienda social que permita a quien gana 2 salarios mínimos, o 3 salarios mínimos, o 4 salarios mínimos, o sea, acceder a una vivienda. Y eso es complejísimo. Por eso es que la mayor parte de la vivienda, en el caso de México, hay una autoconstrucción, hay una autoproducción y hay unas formas absolutamente informales de hacerlo. Y eso acaba la ciudad porque no tienes acceso a buenas vías, no tienes acceso a buenos servicios públicos, no tienes acceso a los servicios de educación, no tienes acceso a tener la salud. Gracias al motor social que son las cajas de compensación, donde después me imagino que para no hablar de lo que son, después lo hablamos personalmente, se logró gracias a las cajas de compensación llegar a personas de 1.3 salarios mínimos. Esa es la verdadera democracia. Cuando nosotros le damos una vivienda a una persona que gana 1.3 salarios mínimos, estamos logrando que esa persona, doctor Edgardo, esa persona antes iba y pedía un crédito del gota a gota para poder hacer autoconstrucción. Ya, gracias a las cajas de compensación, hemos logrado llegar a personas de 1.3 a través de algo fundamental, bancarización. Pero además, esas personas iban, cuando no iban al gota a gota, recurrían a veces a una tarjeta de crédito que son los créditos más altos para pagar su cuota inicial o para iniciar esa autoconstrucción. La política de vivienda transformó todo eso y hoy tenemos, por ejemplo, ciudades, como te decía, en Pereira, donde se están desarrollando programas de vivienda de interés social a 5 minutos del centro, donde se está, nosotros somos un ejemplo y donde además ahí tenemos programas de vivienda de interés social que tienen piscina, coworking y tienen un CDI que es un tema como de primera generación para jardines al lado y tienes la universidad a 2 pasos. Eso es lo que le tenemos que apostar. Definitivamente. Hay mucho que aprender aquí, esa ciudad del futuro, aquí se están haciendo y las casas de compensación son realmente extraordinarias.